Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh te mire con agrado y te extienda su amor. Que Yahweh te muestre su favor y te conceda la paz. Que su favor esté contigo por 1000 generaciones, sobre tu familia y hijos, todas tus generaciones después de ti. Que su presencia vaya delante de ti y a tu lado y detrás de ti, todo a tu alrededor y dentro de ti. Él está contigo por la mañana y por la tarde, en tu ida y en tu venida, en tu llanto y regocijo. Él está contigo. Él es para nosotros. Él está con nosotros. Él es para ti. Que Yahweh te bendiga y te guarde. En el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, shalom, hermanos y hermanas. Antes de empezar, quiero decirle que tengo otro correo electrónico. Por favor, vayan a mi canal y escríbanme, porque algunas veces me siento solo. Aquí durante el día estoy solo en mi casa y yo no pertenezco a ninguna redes sociales, y algunas veces me gustaría hablar con alguien. Por favor, escríbeme. ¿Perdonará Dios todos los pecados después del arrepentimiento? Esta pregunta es muy importante y la respuesta es sí o no. Nunca puedes saber si Él sí lo va a perdonar o no. Depende todo en nuestro Elohim. Pero es de suma importancia que sepas esto. Y es que cuando uno peca, otros son afectados. Al final del segundo mandamiento se encuentra esto: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yahweh considera a aquellos que pecan deliberadamente sus enemigos. Y Yahweh castiga a sus descendientes, ya como lo hemos leído en el segundo mandamiento, hasta la cuarta generación. Cuando uno peca, no solamente va a pagar las consecuencias a Dios el pecador, pero también aquellos que no tuvieron nada que ver con el hecho. Sus descendientes hasta la cuarta generación. Yahweh otra vez lo repite cuando él pasó al frente de Moisés. Éxodo capítulo 34 versos 6-7. El Señor pasó frente a él y le dijo: Yahvé, el Señor, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y a nietos hasta la tercera y la cuarta generación por los pecados de sus padres. Cuando una persona considera desobedecer a una de las leyes, porque para uno desobedecer deliberadamente una de las leyes de Dios, tiene que considerarlo, porque lo estás pensando. Esa persona sabe que es pecado porque lo está haciendo deliberadamente, no como un accidente, porque todos pecamos, pero no lo hacemos deliberadamente. Cuando una persona va a pecar deliberadamente, sus descendientes van a pagar por el hecho del uno. Okay. Algunas personas
tal vez dirán que eso no suena justo. Okay. No es para nosotros decidir si los hechos de Dios son justos o no. No está en nuestro poder a juzgar a Dios o dar excusas por Dios. Si Dios dice que va a castigar a los descendientes de los pecadores, eso es exactamente lo que hará, y nosotros no tenemos el derecho de dar excusas por nuestro Dios o dar explicaciones por qué Dios es así. Porque nosotros solamente somos humanos, nosotros no tenemos el derecho o el poder de traer a Dios a una corte de juicio, ¿verdad? Dios es Dios. Nosotros solamente somos polvo. Nosotros vamos a morir y regresar al polvo. Dios hace lo que Él le dé la gana. Si Él decide castigar a los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación, no es para nosotros decidir o pensar que eso no suena justo. Lo único que nos debe de importar a nosotros es obedecer a Dios, porque si otros pagarán por los pecados que hacemos. Que Dios, si Él dijo que Él castigará a los descendientes, Dios no cambia de mente. A lo contrario que dicen muchas de estas religiones, que si Dios cambió de mente, que Dios ya no es así, eso es mentira de Satanás. Dios no cambia de mente. Y si Él dijo una vez en el segundo mandamiento y después lo volvió a repetir, que Él castigará a los descendientes, es porque sí lo hará. Aquellos que dicen que eso no aplica a hoy porque Yeshua vino y cambió eso, ellos no están diciendo la verdad y ellos son servidores de nuestro enemigo Satanás. Porque está escrito muy claro en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso quiere decir que no cambia de mente. No se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Él lo dijo en el segundo mandamiento y después lo volvió a repetir que sí castigará a los descendientes de aquellos que pecan contra Él. Aquí le presentaré dos ejemplos de otros pagando las consecuencias por el pecado de uno. Ejemplo número 1. En el libro de Josué, capítulo 7, se encuentra el relato de Acán. Después que Dios dijo que todo en Jericó debía de ser destruido, humanos, animales y posesiones, todo lo que estaba dentro de Jericó tenía que ser destruido. Acán decidió quedarse con algunos objetos. Hashem, Adonai, nuestro Elohim, ordenó que Acán, junto con todos sus familiares, animales y posesiones, deben de ser quemados. Los israelitas los apedrearon a todos hasta matarlos, y después que los apedrearon, los quemaron a todos junto con todas las posesiones. Muchos pagaron por el pecado de Acán. Niños, viejos, animales y todo lo que le pertenecía a él. Si tenía un hermano vivo, fue matado. Si tenía una hermana viva, fue matada. Si tenía hijos, y si tenía hijos y hijas, no importa de la edad, si aunque fueran bebés o no, o ya adultos o no, si fueron matados. Si eran viejos, si fueron matados. Todo lo que le pertenecía a Acán
fueron ejecutados por el pecado de Acán. Algunos dirán que eso no es justo, como ya yo he dicho aquí al principio, que muchos dirán, bueno, eso no suena justo, que otros tengan que pagar por el pecado de uno. Pero ellos tienen que reconocer, esas personas que piensan así tienen que reconocer que Dios es Dios. Y nadie puede llamarlo a cuentas. Dios hace lo que Él quiere. Él hace lo que le dé la gana. ¿Acaso somos más fuertes que Él, que podamos arrestarlo y llevarlo a corte o meterlo en una cárcel? No. Nosotros no tenemos el derecho ni el poder de cuestionar a nuestro Elohim. Y nunca debemos de dar excusas. Hay muchas religiones. Yo he visto religiosos de estas estúpidas religiones tratando de dar excusas por Dios, por los hechos de Dios. Y eso es una estupidez. Porque ¿cómo uno va a tratar de dar excusa por Dios? No podemos leer su mente, no tenemos el poder que Él tiene. Lo único que nosotros debemos de ser es, y lo único que debemos de importarnos es obedecer a Dios. Él es Dios y nosotros no tenemos el poder de cuestionar o dar explicaciones por sus hechos. Solamente obedecer es lo único que debemos hacer. Porque si no obedecemos y desobedecemos deliberadamente, otros sí pagarán las consecuencias de nuestra desobediencia. El segundo ejemplo se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 24, cuando David decidió contar los israelitas. Esto era un pecado a los ojos de Dios. Y Joab, no sé exactamente cómo se dice en español, pero Joab trató de advertir a David que eso no era correcto. Pero David no puso atención y lo hizo como quiera lo hizo. ¿Okay? Entonces, después de hacerlo, Adonai, nuestro Dios, Adonai, mandó a su profeta Gad a David, con la opción de escoger el castigo que él quiera. Le dio a David la decisión de escoger cuál castigo Dios le debería mandar por su pecado y su desobediencia. Eso era un pecado a los ojos de Dios de contar a los hombres de Israel. Y las tres opciones eran estas. Número 1, 7 años de hambre. En 7 años de hambre, muchos animales, hombres, niños, mujeres, mueren. 7 años de hambre. Okay. La opción número 2 era 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen. 3 meses de los enemigos persiguiendo a alguien causa muchas muertes. Muchas muertes. O la opción número 3, 3 días de plaga. David escogió la tercera opción y dijo esto en 2 Samuel, capítulo 24, verso 14. Entonces David dijo a Gad, estoy muy angustiado. Claro que iba a estar angustiado, porque estas 3 opciones no son buenas, ninguna. Lo empiezo de nuevo. Entonces David dijo a Gad, estoy muy angustiado
Por favor, caigamos en manos del Señor, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en manos de los hombres. Y por culpa de uno, David, por sus pecados, 70,000 hombres murieron. 70,000 perdieron su vida. 70,000 por el pecado de David. De cierto, otros pagan por uno. Entonces, otra vez, pongo la pregunta. ¿Perdonará Dios todos los pecados después del arrepentimiento? Otra vez le presentaré 2 ejemplos en la Biblia, pero esta vez demostrando que Dios sí perdona a las personas que Él quiere perdonar, hasta pecados horrendos. Si Dios decide perdonar, Él perdona, algunas veces perdona hasta pecados horrendos. Ejemplo número 1. El hijo del rey bueno de Judá, Ezequías, fue Manasés. Manasés era el hijo de Ezequías, y Ezequías fue un rey bueno. Ezequías le enseñó a su hijo cómo ser una buena persona ante Dios y cómo obedecer a Dios. Sin embargo, cuando Manasés fue coronado como rey a los 12 años, él se convirtió muy inicuo. Y ya cuando uno tiene 12 años de edad, ya uno sabe lo que es, ya uno puede distinguir entre el bien y el mal. Y Manasés decidió convertirse inicuo, que eso significa que estaba pecando deliberadamente. Él hizo muchas cosas inicuas. Él adoraba a ídolos. Practicaba la magia. Sacrificó a sus hijos a dioses satánicos. Lo quemó vivo a sus propios hijos. Y él también mató a muchas gentes y cometió muchos más pecados horrendos. Pero cuando los asirios se lo llevaron cautivo, él se arrepintió. Y Adonai lo perdonó y lo restableció a su reino. Hasta le perdonó todos esos pecados horrendos. Sí, él se arrepintió. Y sí, Yahweh lo perdonó. El segundo ejemplo es este. Después que David cometió adulterio y homicidio para tener a Betsabé, que era muy bella, y él teniendo muchas esposas y concubinas, todavía cometió adulterio y homicidio, no tenía excusa para querer la esposa de otro hombre, porque él tenía suficientes mujeres bellas, porque ningún rey se iba a casar con una fea. Todas las esposas y concubinas de los reyes eran bonitas. ¿Qué hombre quiere una fea? Sin embargo, por la belleza de Betsabé, él cometió adulterio y después homicidio. Después de esto, Dios mandó a Natán a reprobarlo. Y David se arrepintió. Y Adonai lo perdonó. Y no lo mató. Dios sí puede perdonar
Pero tienes que recordar esto, que aunque Dios te perdone, eso no significa que Dios, Yahweh, no te castigará. Sí te castigará. Yahweh sí te castigará, aunque ya Él te has perdonado. Él sí te castigará. Y castigará a tus hijos y a tus nietos hasta la tercera y cuarta generación, como Él ya lo he presentado aquí. Manasés y David, los dos sí fueron castigados después de ser perdonados. Y sí sus hijos pagaron por el error de los dos hasta la tercera y cuarta generación. Dios siempre castigará, siempre, no dejará a nadie sin castigo, nadie que peque sin castigo. Siempre castigará aunque lo perdone. Simplemente porque Dios perdonó a alguien no significa que vas a ir sin castigo. Nahum capítulo 1 verso 3. El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no deja sin castigo al culpable. El Señor no deja sin castigo al culpable. Aunque si perdona a alguien, no lo dejará sin castigo. El Señor no deja sin castigo al culpable. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Job, capítulo 10, verso 14. Que si yo peco, tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. Y algunas veces tenemos que recordar que algunas veces Adonai, nuestro Elohim, no perdona. Él no perdona y destruye al ofensor, aunque el pecador haya pecado por motivos de buenas intenciones. Otra vez le presentaré dos ejemplos en la Biblia de cuando los pecadores pecaron por motivos de buenas intenciones. Ejemplo número 1. Cuando los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego en sus incensorios a Dios, que no tenían el porqué o el derecho de ofrecerlo, ellos lo estaban haciendo para agradar a Dios. Ellos no lo estaban haciendo con mala intención y ellos no pensaban en su mente que ellos estaban pecando. Ellos creían adentro de su mente que sí estaban adorando a Dios y que Dios iba a estar alegres y con ellos, que eso iba a alegrar a nuestro Dios. Pero sin embargo, fuego salió de Dios y los quemó a los dos. Sacerdotes del Dios Altísimo. Estos dos eran hijos de Aarón. Nadab y Abiú eran sacerdotes del Dios Altísimo. Ellos no pecaron. Ellos sí pecaron, pero no pecaron con intenciones de pecar. Ellos pecaron con intenciones de agradar a Dios. Ellos no sabían que estaban pecando. Ellos fueron matados por Dios con fuego, porque Dios había dicho. Y parece que a ellos se le habían olvidado que Dios había dicho que no se podía ofrecer incensorios cuando le daba la gana a ellos hacerlo. Tenían que hacerlo cuando Dios dijo que debían de hacerlo. Ejemplo número 2. Cuando David estaba transportando el arca del Dios vivo a Jerusalén en una carreta, el arca se iba a caer y Uza,
extendió su mano para salvar el arca de caerse, pero Dios lo mató ahí mismo. ¿Por qué lo mató Dios? Bueno, número uno, el arca no debía de ser transportada en una carreta, debía de ser transportada con 2 postes, con los sacerdotes de Dios cargándola. Ese es número 1. Número 2, el arca no podía ser tocada. Ahora, Usa tenía buenas intenciones. Él no quería que el arca se cayera. Él extendió su mano para proteger el arca, para salvar el arca, y sin embargo Dios lo mató porque tocó el arca. ¿Ok? Otra vez debo decir esto. Otra vez debo decirlo. Algunos pensarán que eso no fue justo. Hasta David mismo pensó que eso no era justo. La Biblia dice que David hasta se enojó con Dios y no quería el arca cerca de él. Él mandó el arca a otro lugar porque David estaba muy enojado con Dios por matar a Usa. Pero ni David ni nosotros tenemos el poder ni el derecho de juzgar a Dios. Hay muchos religiosos que tratan de dar excusas por esto aquí. Pero no hay que dar excusas por los hechos de Dios. Eso no es aceptable a la vista de Yahweh cuando alguien trata de dar explicaciones o excusas por sus hechos. No nos toca dar excusas por Dios. Nosotros solo somos humanos y no tenemos ese derecho. Lo único que debe de preocuparnos es cómo obedecer y pedir perdón cuando fracasamos, porque todos somos pecadores. Todos tenemos que pedir el perdón de Yahweh todo el tiempo. Todos tenemos que rogar por la misericordia de Dios. Yahweh perdonará a quien Él quiera perdonar y castigará a cualquiera que Él quiera castigar. Eso depende de Yahweh. Romanos capítulo 9 verso 15. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Siempre debemos tener un fuerte temor a Dios, porque nunca sabremos si Adonai nos perdonará o no. Y siempre recuerda que aunque Yeshua pagó por nuestros pecados, eso no quiere decir que automáticamente nuestros pecados son perdonados. El ejemplo perfecto de esto es el relato de Ananías y Zafira. Estos eran cristianos, nuestros hermanos del primer siglo. Eran cristianos verdaderos. Ya recibieron el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Dios vivo. Ya ellos fueron bautizados, algo que ni yo estoy bautizado, porque no he encontrado una verdadera religión que puedo ir a bautizarme, porque todos son unos asquerosos, todas tienen una base de asquerosidades dentro de ellas. Todavía estoy buscando una religión para poder bautizarme. Pero estos dos ya eran bautizados, ya recibieron el Espíritu Santo, y ellos vendieron su propia tierra, y porque le mintieron a Pedro sobre el precio que obtuvieron por su propia tierra, Adonai los mató a los dos. Entró uno, Pedro le preguntó: ¿cuánto recibiste por la tierra? Mintió, pum, cayó muerto. Entró el otro, y los dos, esposa y esposo, los dos murieron. Los dos murieron, no fueron perdonados. Y eso solamente por mentir. Por mentir. David fue perdonado por homicidio y adulterio. Y estos dos no fueron perdonados solamente por mentir el precio que recibieron por su propia tierra. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer. No puede saberlo. ¿Quién lo puede saber? ¿Quién puede leer la mente de Dios? Sí sabemos algo de Dios mediante las Escrituras, pero no sabemos si Él va a perdonar o no.
Y por eso nosotros siempre tenemos que asegurarnos que estamos caminando bien, porque nosotros nunca sabemos cuándo vamos a morir. Uno puede acostarse a dormir en la noche y no levantarse. O uno puede salir a la calle y viene un carro y lo choca y lo mata. O puede haber un accidente de automóvil. O puede un rayo caer del cielo y matarlo. O puede venir un ladrón y matarlo. Uno nunca sabe cuándo uno va a morir. Y cuando uno muere, ya no hay otra oportunidad. No hay otro chance, como dicen algunos. No, algunas religiones dicen que la gente van a tener otra oportunidad, que aquellos que no supieron de Yeshua y que no supieron de la Biblia van a tener otra oportunidad. Eso no es verdad, eso es mentira. Todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos durante la vida. Porque hasta los paganos que adoraban a Zeus, o los hindús, o los budistas, todos saben y está escrito en sus escrituras que el matar es malo, que el robar es malo, que debemos de obedecer a nuestros padres, que todos sabemos lo que es el bien y el mal. Cuando uno muere vamos a ser juzgados por lo que hicimos durante la vida, no si conocimos a Yeshua o no, sino por lo que hicimos durante la vida. Por eso es que vamos a ser juzgados. Tenemos que asegurarnos también que no pequemos deliberadamente, porque está escrito aquí en Números capítulo 15, versos 30 y 31. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad. En otras palabras, matadas. Y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Es verdad que hoy ningún gobierno está matando a aquellos que no obedecen las leyes de Dios, porque no estamos viviendo en una tierra gobernada por Dios. Estamos viviendo en una tierra gobernada por Satanás. Y claro, si Satanás es el Dios aquí y está gobernando la tierra, claro que no va a haber ningún gobierno que va a estar obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero esto sí está seguro que cuando Yeshua regrese, Él sí destruirá a todos los que están pecando deliberadamente, a todos los inicuos, a la mayoría de la humanidad. Yeshua la va a destruir. Yeshua dijo que son pocos los que van los que encuentran el camino a la vida. Eso quiere decir que la mayoría de las personas van a morir. La gran mayoría van a morir. Y si una persona muere antes del regreso de Yeshua y está enterrado, cuando Yeshua resucite al pecador que pecó deliberadamente, Él entonces lo juzgará y lo matará. Entonces, lo matará en ese tiempo. No hay escapa, no se puede escapar el castigo de Dios. No se puede escapar. Ahora, cuando una persona peca, ¿verdad? Y se arrepienta, aunque sea deliberadamente o no, y se arrepienta, puede haber perdón. Porque está escrito en Ezequiel capítulo 18, verso 21, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, y practica los derechos y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Por favor, recuerda esto. Estos versos, cuando Dios te está reprendiendo y te está castigando, recuerda estos dos versos, por favor. Proverbios capítulo 3, verso
11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Siempre tienes que recordar que estás siendo observado todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca estás solo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Está siendo observado por Yahweh, Yeshua y los ángeles. También tu enemigo, Satanás, y sus demonios te están vigilando 24 horas al día, 7 días a la semana. Nunca estás solos. Nunca, nunca, nunca. Y cuando uno hace el mal, Satanás de una vez lo acusa. Lo acusa de una vez. Él acusa a la persona, a Yahweh. Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo. Eso es lo que él dice. Satanás usará a sus demonios para tratar de hacer que la persona peque contra Dios. Y después que peque, apunta el dedo de una vez. Él nos odia a todos y quiere matarnos a todos. Él odia la humanidad. Él no quiere ningún humano. Él no quiere que ningún humano viva. Él nos odia a todos. A todos. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Escuché entonces que una potente voz proclamaba en el cielo: al fin llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Él nos acusa a nosotros día y noche, porque nosotros todos pecamos. Todos somos pecadores. Todos hacemos cosas que no son agradables a nuestro Dios todo el tiempo. No deliberadamente. Cosas que ni sabemos que ofenden a nuestro Dios, lo hacemos. Y cada vez que hacemos cualquier cosita, Satanás nos acusa. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos todo el tiempo, porque sí nos están vigilando todo el tiempo. Ahora, como dije al principio del video, la pregunta se la pongo otra vez. ¿Perdonará Dios todos los pecados después del arrepentimiento? Bueno, ahora le presento aquí un pecado que no será perdonado. Haga lo que hagas, por medio del arrepentimiento y ruegos, llore lo que llore, suplica lo que suplica la persona, lo puede llorar y arrepentirse con todo su corazón, no va a ser perdonado por este pecado. Hagas lo que hagas. Puede llorar todo lo que quiera, la persona no será perdonada. Esto se encuentra en la Biblia cuando Yeshua estaba reprendiendo a los fariseos. Yeshua dijo lo siguiente en Mateo a ellos, a los fariseos. Él le dijo lo siguiente que se encuentra aquí en Mateo capítulo 12, verso 31. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que jamás, ¿qué quiere decir la palabra jamás en español? Que jamás será perdonada. Haga lo que haga, no va a ser perdonado. Ese pecado no será perdonado.
Y en otra parte de la Biblia se encuentra más información de lo que quiere decir esto. En Hebreos capítulo 6, versos 4 y 6. Capítulo 6, versos 4 y 6 dice lo siguiente. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. En otras palabras, aquellos que ya conocen a Dios íntimamente decidan de apartarse de Dios. Ellos están sacrificando y crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. La crucifixión era algo muy vergonzoso y muy doloroso. Y ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a burla de todos. Y para terminar, aquí le presento el último verso, Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Si después de haber conocido la verdad, seguimos pecando, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. ¿La vieron? No, empiezo de nuevo. Si después de haber conocido la verdad, seguimos pecando, ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Lo único que nos queda es esperar con terror el juicio, el fuego ardiente con el que Dios destruirá a sus enemigos. Que Dios lo bendiga a todos ustedes y espero que aprendieron algo en este video. Shalom.